El día de hoy nosotros haremos el anuncio y un poco explicaremos cuál ha sido la evolución desde que se instaló la mesa de revisión del salario mínimo en agosto. A solo 38 días de asumir la administración del Estado, nosotros como Gobierno Nacional asumimos la responsabilidad de instalar la Comisión Nacional de Salario Mínimo, cumpliendo con lo establecido en la ley, específicamente en la Constitución Nacional y el Código de Trabajo, quien nos rige. Esta es la primera revisión de 3 revisiones que le corresponde a esta administración del 2019 al 2024. Luego de la instalación de esta comisión, nosotros tuvimos la oportunidad de realizar 7 sesiones ordinarias de trabajo, 8 giras de cortesía de sala recorriendo el territorio nacional y dando la oportunidad para que cada uno de los sectores pudiese exponer a nivel nacional cada una de las cortesías de sala cuál era la situación actual de actividad económica y también en cada una de las regiones. Durante este proceso se concedieron 100 cortesías de sala a representantes tanto del sector de los trabajadores como del sector de los empresarios en igualdad de condiciones y en un espacio de tiempo igualitario también para poder que ejercieran las exposiciones y pudiesen dejar con claridad en cada una de las mesas cuál era la situación de cada una de estas actividades. Completado el ciclo de sesiones de cortesía de sala, como en efecto pudieron observar, no hubo consenso. Le corresponde al Ejecutivo tomar la decisión del ajuste o la revisión de la tarifa de salario mínimo en la República de Panamá. Nosotros, luego de este proceso, el presidente inició un proceso de acercamiento con cada uno de los sectores, siendo responsable y atendiendo a lo que este Gobierno Nacional ha planteado como la comunicación directa con cada uno de los sectores. Tuvimos la oportunidad de acompañar al presidente de la República a reunirse tanto con el sector de los trabajadores como el sector de los empresarios. Una vez planteado y escuchado a los 2 sectores por parte del presidente, procedimos a realizar las reuniones correspondientes con el equipo de gobierno, incluidos en la mesa, como el Ministerio de Economía y Finanzas, quien es parte fundamental también en la mesa de salario mínimo y donde también se utilizan las herramientas proporcionadas tanto por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Contraloría General de la República, como también las valoraciones técnicas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Comercio e Industrias. Una vez planteado esta reunión, nosotros iniciamos un proceso de verificación exhaustiva y un estudio de los informes de situación de las proyecciones económicas de cada una de las actividades económicas por región establecida en el decreto de salario mínimo. Para llegar a la consideración de las áreas económicas que íbamos a impactar en el salario mínimo, utilizamos una fórmula o ecuación matemática que es sugerida por la Organización Internacional del Trabajo y que evalúa indicadores como índice de precios al consumidor, Producto Interno Bruto, inflación, número de ocupados en la población, estimación de la economía por parte de organizaciones, organismos internacionales, sin perder de vista, por supuesto, el ciclo económico y las realidades del país. Esto utilizando indicadores macroeconómicos panameños. Una vez planteado esta revisión exhaustiva de cada una de las actividades, determinamos que las actividades que tendrían ajustes en la tasa de salario mínimo serían a un nivel de promedio de 3.3%, incluyendo aquellas actividades que nosotros habíamos identificado también responsablemente con variaciones y que presentaban menos crecimiento económico. Es decir, hemos hecho una revisión por región, por actividad económica, donde partimos de un 3.3 sin perder de vista aquellas actividades que tienen menos crecimiento económico y que hemos estado planteando que teníamos como buen padre responsable de la administración pública y la administración de gobierno considerar
para poder considerar precisamente que no exista efectos negativos y que su desempeño a futuro se dé en vías de la recuperación que nosotros como Gobierno Nacional hemos planteado. Quiero resaltar que el Gobierno Nacional responsablemente, desde aproximadamente los 6 meses que tenemos en la administración, ha venido planteando un plan de reactivación económica para el crecimiento económico del país. Hemos tomado decisiones en función de la falta de consenso en las partes en la mesa de salario mínimo, y lo hemos hecho considerando también un plan que, de hecho, ayer tuvimos la oportunidad en la Presidencia de la República de revisar con el Ministro de Economía y Finanzas el Plan Estratégico de Gobierno, que plantea dentro de las 25 acciones del Plan de Acción del Gobierno Nacional cada uno de los programas y proyectos que tenemos para hacer la recuperación y la reactivación económica que queremos en este país, considerando las condiciones con las que nosotros hemos recibido el Gobierno Nacional en materia de finanzas públicas. Así que esto es un poco lo que le estamos planteando. En el decreto también estamos planteando una reclasificación de algunas actividades que fueron planteadas en la mesa de salario mínimo como una inquietud de algunos sectores y fueron acogidas en esta mesa por alguna distorsión que se dio en cada una de estas actividades. Así que, sin más, yo creo que aquí podríamos dejar la introducción y nos sometemos entonces a cualquier pregunta o ampliación de información que tengan los señores periodistas. Sí, para el tema de orden, señora ministra, lo que hemos hecho es una lista, previamente se lo notificó y vamos a iniciar con AED de la prensa. Buenas tardes, señora ministra. Este aumento del 3% en dólares, ¿cuánto representa? Y usted también habla de una reclasificación de algunas actividades. ¿Cuáles serían estas actividades? Bueno, fíjate, en primera instancia 3.3% y tendríamos que valorarlo por cada una de las actividades. Como ustedes saben, nosotros en este país tenemos actualmente en el decreto que está vigente 34 actividades. Como quedaría el decreto, estaríamos hablando de 37 actividades, subirían 3 actividades de acuerdo a la reclasificación. La reclasificación serían 3 actividades más y serían supermercado con más de 5 sucursales, casinos y radio. Se hace una diferenciación entre la radio local y la radio nacional. No es lo mismo la radio nacional que una radio local en provincia, para no decir y darle publicidad a alguna radio en particular. Pero estamos haciendo la reclasificación en estas 3 actividades específicas y con respecto al tema del porcentaje tendríamos que verificar rubro, por actividad y por región, porque esto cambia por región económica y también por actividad que hemos estado planteando. Seguimos con Viola Guevara de Telemetro. Buenos días, ministra. Usted habló de un plan que tiene planeado esta administración para la reactivación económica. ¿A qué áreas va dirigida específicamente? Fíjate, nosotros hemos planteado en las 125 acciones y creo que el presidente y tanto el ministro de Economía y Finanzas lo ha planteado. Nosotros hablamos de reactivación económica y estamos tocando todos los sectores. ¿Por qué? Se han identificado sectores, por supuesto, que están en crecimiento y que han podido mantenerse a pesar de la situación económica del país. Sin embargo, por ejemplo, los sectores del turismo, que abarca hotel y restaurante, son sectores que, como todos conocemos, en estos momentos presentan números que es en menos crecimiento. El sector de la agricultura y pesca, también el sector, por ejemplo, de las zonas francas, por ejemplo, llámese Zona Libre de Colón, y además el sector de la fabricación de cemento, son áreas donde nosotros hemos planteado planes estratégicos para poder nosotros establecer en conjunto con estas actividades algunas acciones para poder nosotros realmente ayudar al sector. Y si nos pudiera ampliar también, usted habla de 3.3% por región, para que nos amplíe un poquito y cuánto representaría en dinero este incremento. Bueno, fíjate, tendríamos que revisarlo y creo que está relacionado con la pregunta que me hizo la colega de la prensa. Este 3.3% está prorrateado en diferentes actividades. Por ejemplo, nosotros tendríamos que revisar cada una de las actividades, ahora 37 actividades, para poder entonces determinarte en números y en cifras económicas cuánto significa cada una.
Así que lo tenemos porcentualmente en el decreto. Creo que cuando salga el decreto ya van a poder nosotros tener la oportunidad de que ustedes puedan hacer cada uno de los cálculos por actividad económica, porque realmente ahora sería cálculo por cálculo. Podríamos hacerte un ejemplo, por ejemplo. Sí, si nos pudiera hacer un ejemplo. Le pasaría al secretario general para que te pudiese entonces hacer el cálculo y que pudieses llevarte una idea de una de las actividades, cuánto representaría. Muy buenos días. Tomando en consideración cualquiera de las actividades que tenemos al frente, por ejemplo, agroindustria, el salario actual es de 1,53, se le aplica el 3.3% y el salario pasaría a 1,58 por hora, lo que incrementa a 6 centavos por hora. Eso sería el incremento de este sector. Para ese sector agroindustria. Exacto. Para nosotros, si nos pudiera poner ejemplo de otros sectores. Por ejemplo, al azar te puedo mencionar que está en el comercio al por mayor, en comisiones, el salario actual es de 2.72, se incrementa a 3.3 y sería un incremento de 9 centavos, pasaría a 2.81. Por ejemplo, actividades financieras y de seguro, el salario actual es 3.17, se incrementa de 3.3 y se pasaría a 3.27, o sea, un incremento de 10 centavos. Y así sucesivamente en cada una de las actividades el incremento puede ser diferente. 37, Es correcto. Exactamente. Seguimos. Gracias. Para el registro, el secretario general se llama Winston Sánchez. Ahora seguimos con Yanis Vergara. Días. Quisiéramos saber este decreto ejecutivo, cuándo va a ser publicado y empezará a regir entonces oficialmente este nuevo salario. Y adicional a ello, sabemos que el sector bananero ha tenido una fuerte protesta, han presionado muy fuerte, esperando un 25% de ajuste. ¿Qué va a pasar con este sector y aproximadamente en cuánto le va a quedar su ajuste salarial? En efecto, el decreto va a salir publicado hoy en Gaceta Oficial y va a iniciar a regir a partir del 15 de enero. Esto es muy importante. El decreto inicia a partir del 15 de enero. Y en efecto, nosotros entendemos el sector bananero. De hecho, nosotros en aras de seguir con la comunicación con cada uno de los sectores que tuvieron oportunidad también de ser escuchados tanto en cortesía de sala, en las mesas de salario instalada, como también en una gira de trabajo comunitario que realizó el presidente en la provincia de Bocas del Toro, específicamente en Changuinola, donde ellos presentaron su inquietud y cada una de sus propuestas. Luego de eso, ellos solicitaron que nosotros pudiésemos, antes de sacar el decreto en vigencia, seguir conversando y escuchar sus inquietudes. Nosotros procedimos a enviar a la provincia, a la región de Changuinola, una comisión que en el día de ayer se reunió con cada uno de los dirigentes de los sindicatos. Nosotros hemos planteado responsablemente una revisión del salario, entendiendo la situación económica y entendiendo también cuál es la situación en cada uno de los rubros. En el área del banano, nosotros estamos dándole un 8% de aumento del salario mínimo, entendiendo la región que ubica, que es el distrito de Bocas del Toro en Changuinola. Así que ese quedaría tasado en 8%, el área de Bocas. Seguimos con Belsis Binda de Next TV. Seguimos con Jessica Calles de Metro Libre. Saúl Quintero Quirós, RPC Radio. Buenas tardes, buenos días, señor ministra. Sí, nada más para que deje contado, este aumento que se ha considerado podría traer algún impacto tanto para el sector empresarial como beneficios para el sector obrero de alguna manera, luego de que en principio no hubo consenso para establecerlo. Sí. Importante pregunta. En efecto, las consideraciones que nosotros hemos hecho al revisar cada una de las actividades y las regiones económicas han sido precisamente en función de no causar un impacto económico y, por supuesto, de no causar también un impacto negativo en cada uno de los sectores. Y esto lo planteamos porque al revisar el decreto se van a percatar que varía el porcentaje en alguna de las actividades. Por ejemplo, en el sector del área bananera, donde nosotros tenemos que ellos han estado cerrando en el primer trimestre del 2019 con 6.9 del PIB, nosotros podemos realmente revisar y dar el aumento que hemos estado planteando al área
del banano que está establecido asimismo en la clasificación del decreto. Sin embargo, en otras áreas que hemos estado planteando, como son el área específicamente de hotel y que representa también el área turística y los restaurantes, nosotros estamos haciendo un incremento del 1%, es decir, considerando el impacto negativo que pudiese tener precisamente el aumento del salario mínimo. Y esto para nosotros es muy importante porque, reiteramos, hemos hecho una revisión exhaustiva, actividad por actividad, considerando cada una de las variables, el Producto Interno Bruto, no solamente al utilizar la fórmula macro, sino que también utilizando el Producto Interno Bruto de cada una de las actividades y lo que representa esta actividad en la economía del país. Sergio Rivera, de Radio Panamá. Sí. Buenos días, señora ministra. Acá. Usted mencionaba que estos nuevos salarios empiezan a partir del 15 de enero. Creo que es importante aclarar, el 15 de enero se recibiría el producto de las jornadas trabajadas a partir de mañana 1 de enero o el nuevo salario exclusivamente empieza el día 15, porque tal vez muchos trabajadores van a tener esa duda a partir de mañana. Así es. A partir del 15 entraría a regir realmente el pago. Eso es lo que... Sí, pero lo que pregunto es, a partir del 15 es porque es el producto de la primera quincena del año 2020. Así es. Pero un trabajador que labora el día de mañana, jornadas extraordinarias, ¿el pago del día de mañana es el decreto firmado en 2017 o es el nuevo? Es el decreto firmado de 2017, el que está vigente, el decreto 75. Muchas gracias. Que va a ser derogado y va a partir del 15 entonces a regir el nuevo decreto. Gracias, ministra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Anet, ¿cierto? Señora ministra, para repreguntar, usted en la exposición hablaba de que hay algunos sectores que no han crecido y que se ha evaluado. ¿Qué sectores no va a haber aumento? ¿En qué sectores? Si nos puede dar algunos ejemplos. En todos los sectores está determinado un aumento. El aumento varía. Hay 1% en algunos sectores y en otros sectores 3.3%, hay 2% en algunos sectores. Por ejemplo, en el sector del hotel, restaurante, que es el sector turismo, hay 1% de ajuste en el salario mínimo. En educación particular hay también 1%. Lo que es agricultura y pesca, 1%. Zona libre de Colón, igualmente, que es un sector de la zona franca que están golpeadas. El tema también 1%. En lo que es suministro de agua, alcantarillado, hay 2%. En otra de las actividades que te podemos decir que tienes 2% es en las agricultura, ganadería, caza, en gran empresa tienes el 2% también. Es una de las actividades. La vamos a tener detallada ya en el decreto, pero le puedo adelantar esas actividades para que puedan revisarla. Ahora bien, también hay otra variación, hay un 5%, un 6% que estamos en la actividad de minas, que es una actividad que ha demostrado un crecimiento. Estamos aplicando un ajuste de salario mínimo en un 6%. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿A no ser así? Ministra, sí, una última pregunta. Sabemos que la expectativa era bastante alta. ¿Hay un poco de temor o preocupación por parte del gobierno sobre quizás la respuesta que vaya a haber a este ajuste, entendiéndose que la expectativa incluso era de arriba del 20%? No, en efecto no. El gobierno nacional ha sido muy responsable. Nosotros no solamente hemos ejercido una revisión exhaustiva de cada una de las actividades, como les explicaba desde un principio, sino que hemos sido responsables en función de cada una de las cifras que nosotros hemos revisado. Y esa ventaja nos las da no solamente tener las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, sino también tener las cifras que nos proporciona el SINUS, que es la herramienta que nosotros utilizamos y que es proporcionada por Contraloría General de la República, y también por las últimas cifras que presentó el Instituto
Nacional de Estadística y Censo, que fueron las últimas estadísticas que nos dieron a partir del censo que se realizó. Entonces, creo que como buen responsable administrador del Estado, que tenemos la responsabilidad de administrar no solamente una actividad económica o un sector, sino administrar el país, hemos tomado las decisiones correspondientes y nos preocupa solamente que nosotros podamos tener los vínculos de comunicación respectivos y poder seguir con el trabajo que hemos estado realizando en estos 6 meses de administración y de gestión, donde hemos podido garantizar que nosotros atendamos a cada uno de estos sectores. Así que no tenemos preocupación, hemos hecho un trabajo responsable, un trabajo científico, un trabajo valorando las inquietudes tanto del sector de los trabajadores como del sector de los empresarios y podemos seguir trabajando en estos sectores de acuerdo a lo que nosotros nos hemos establecido como Gobierno Nacional en cada una de las estrategias que tenemos. Ahora bien, ahora me van a permitir hablar a mí de un tema. Nosotros ayer sancionamos la ley de aprender haciendo. Esta es una ley que precisamente ayuda y aporta al trabajo que nosotros hemos estado realizando. Nosotros con esta ley estamos impactando a un sector que sigue siendo un sector vulnerable cuando hablamos en materia de desempleo, que es la juventud. La primera experiencia de trabajo en estas pasantías van a garantizar que jóvenes de 17 a 24 años puedan adquirir no solamente este espacio, sino que puedan adquirir una primera relación laboral en cada una de las empresas que están participando y que van a participar con nosotros en esta primera etapa de este programa. Nosotros estamos preparados, ya hemos hecho el reclutamiento de los jóvenes que van a entrar en estas pasantías y estamos arrancando enero precisamente dando ejecución a esta ley y a este programa que para nosotros representa también una acción indispensable y una acción específica para poder nosotros hablar entonces en materia de articular los esfuerzos como Gobierno Nacional y como país para poder nosotros trabajar la inserción laboral en este país.